Buenos días, tardes o noches, así como donde me quiera que me escuchen. Voy a grabar este podcast en historias de la danza, aunque nos vamos a salir del tema. Ya hemos hablado sobre pedagogía de la danza y ahora hablaremos un poco sobre violencia escolar. Esto se debe o está motivado por algunas circunstancias, alguna corriente que ha habido de alumnos que quieren cambiar las cosas, ¿no? Y eso está genial. Entonces, estos alumnos se quejan de que han sufrido violencia institucional, ¿no? Y dan sus comentarios, sus experiencias, sus opiniones. Entonces, a mí me pareció muy interesante y quise investigar qué era la violencia escolar. En este caso, en el día de hoy, les voy a hablar de un texto que se llama ¿Por qué se produce la violencia escolar y cómo prevenirla? De María José Díaz Aguado, una pedagoga española. El texto es del 2005, ya es algo viejito. Pero me parece genial porque es un texto donde habla sobre la violencia escolar y busca ciertos prototipos o tipificación de los participantes de la violencia, es decir, el agresor, la víctima, la escuela, el maestro, y me parece como algo que quiero compartir. Entonces, por ejemplo, el agresor tiene las siguientes características. Suele justificar su violencia diciendo que es algo normal o que era una cuestión de justicia. Siente poca empatía por los problemas de los demás y las dificultades de los demás. Tiende a ser vengativo, intenta vengarse de ofensas reales o imaginarias. Tiene baja autoestima y una sensación de fracaso, odia a los demás por tener éxito, ¿no? Son considerados intolerantes y arrogantes y siempre buscan la apropiación de seguidores. Es decir, si él tuviera una autoestima suficientemente alta, pues podría decir lo que quisiera. En cambio, dice algo, pero busca que otros compartan su opinión, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando un maestro intenta imponer su opinión y le pregunta al resto del grupo, ¿están de acuerdo? Pero pues, por la relación de poder que hay, pues la mayoría siempre va a decir que está de acuerdo. Las víctimas. Las víctimas son personas, bueno, hay dos tipos de víctima, pero en general suelen ser personas que les falta amistades, y por lo tanto de que están aislados, pues aumenta su posibilidad de sufrir violencia. Si el grupo de amigos está conformado por otras víctimas, muy probablemente no tengan capacidad de reacción ante una agresión, ¿no? Entonces nada más van a estar viendo cómo le pegan al amigo, ¿no? Hay de dos tipos según la maestra, que es la víctima pasiva, es aquel que se aísla, que tiene dificultades de comunicación, de expresar sus sentimientos, se considera vulnerable, es inseguro y sufre de un sentimiento de culpa, es decir, va a decir que merece ser castigado, que es su culpa la violencia que ha sufrido y que sí tienen más para él, ¿no? Y la víctima activa es rechazado por sus compañeros, ya sea por razones éticas, por sus dificultades de aprendizaje, por estereotipos sexistas, pero por lo menos esta víctima es consciente de una identidad, digamos, firme, personal, y en algún momento podrá reaccionar de manera agresiva o irritado, ¿no? O sea, no siempre se va a dejar, va a haber un momento en que se defienda. Ahora, ¿cómo es que la escuela tradicional llega a fomentar estos ambientes viciados de violencia? Bueno, primero ignoran la diversidad. Es cuando una escuela dice, tenemos este perfil de alumnos y todo lo que no cuadre en ese perfil, pues que se vaya yendo, ¿no? Y empiezan a ocurrir mecanismos para ir acosando al alumno e irlo sacando. Hacen como que no existen esas minorías. Por ejemplo, hago como que mis alumnos no tienen que trabajar, a mí que me importa, hago como que si no tiene internet es su bronca, ¿no? Ese tipo de cosas. Las víctimas no suelen pedir ayuda, porque pues consideran que la autoridad educativa no va a poder solucionarlo y que al contrario los pone en el ojo del huracán. Así van a ser identificables y por lo tanto agredidos con mayor frecuencia. En ese sentido la escuela pues genera sistemas de exclusión, ¿no? Por ejemplo, cuando no entiende las particularidades de grupos minoritarios
o provoca que los estudiantes se sientan poco aceptados o reconocidos y fomenta la deserción escolar. Eso cuando te dicen, ¿por qué no dejas la carrera? Bueno, es una manera de exclusión, ¿no? Y que te va orillando efectivamente a la deserción escolar, lo cual es pésimo. Eh, ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, y sucede que en la tradición, en la educación tradicional se niega la diversidad, se buscan alumnos prototipos, se exige una obediencia incondicional, hay un currículum oculto o unas teorías implícitas de cómo dar clases, es decir, no es que haya estudiado pedagogía, pero yo supongo que así se dan clases porque así me enseñaron a mí así me funcionó y yo doy clases de esa manera. Por lo tanto, nunca se cuestiona el método, la manera de trabajar. Y pues este método, pues al no actualizarse, al no estarse cuestionando, pues puede dejar excluido a varios alumnos, ¿no? Y también hay unas normas implícitas de respuesta a los conflictos basados en la sumisión y el dominio. El maestro es el único responsable del aula y por lo tanto lo que él diga es, ¿no? Bueno, algo que hay que destacar, ¿no? No solamente hay violencia entre alumnos, también hay violencia entre maestros hacia los alumnos, de maestros a otros maestros, de autoridades educativas a los maestros, y también los alumnos pueden violentar y hacerle bullying al maestro. ¿Cómo un alumno le hace bullying a un maestro? Cuando lo ignora, cuando lo reta frente al grupo, ¿no? O cuando, no sé, ahorita tenía una muy, muy clara. Pero se tienen que evitar. Y como lo que más hace un maestro, por ejemplo, es cohesionar la opinión del grupo para aislar e identificar a un alumno, especialmente al latoso, ¿no? Al que dé más problemas. Bien, ¿qué puede hacer la escuela para evitar este tipo de situaciones? Podría trabajar una cooperación, o sea, grupos de construcción de la no violencia, con grupos cooperativos y heterogéneos. A mí me da mucha risa que siempre nos pedían, trabajen en equipo muchachos, ahí júntense. Pero no había una actividad previa que generara fraternidad entre todos. Entonces, pues no, yo no quiero trabajar con fulano, me cae mal, ¿no? Lo odio acá. Entonces hay que buscar limar asperezas primero para que realmente hay que pensar cómo hacer los trabajos en equipos y colaborativos para que funcionen. Dejar carta de ciudadanía al alumno, es decir, permitirle que él tome decisiones dentro del aula sobre cómo va a ser evaluado. Proponer actividades donde el alumno sea responsable de sus logros, porque otra manera de hacer bullying del alumno al maestro es hacer al maestro responsable de todo, ¿no? De los fracasos y decir, yo no aprendí porque el maestro no me enseñó. No, no, o sea, tendrás muchos maestros, pero aprender es bronca única del alumno, ¿no? Entonces, como docente, yo recomiendo que las actividades vayan enfocadas en que el alumno sea responsable de sus propios logros. Generar ambientes de aprendizajes fraternos, seguros, amables. ¿Y cómo se hace esto? Pues con una planeación, diciendo al alumno, este va a ser nuestro objetivo para que él se involucre y construya, conociendo al alumno para que las actividades vayan enfocadas hacia sus gustos y sus intereses. En artes, en danza, muchas veces el alumno cae en una dinámica donde quiere satisfacer la estética del maestro, ¿no? Porque hay una relación de poder inevitable. Entonces, debería ser al contrario, como ver cuáles son las necesidades estéticas del alumno y ayudarlo ahí. Y por último, evaluar formativamente. Esto de evaluar formativamente es identificar cómo viene el alumno, cuáles son sus aprendizajes previos, cuál es su ritmo de aprendizaje, sus intereses, sus gustos, trabajar con eso y periódicamente ir, más que hacer una evaluación sumativa que vaya juntando puntos de lo que logró y no logró hacer, sino hacer áreas de oportunidad y de recomendaciones. Pensemos cómo nos dice un director que la estamos regando y que estamos dando una pésima clase. No llega a decirnos, ah, qué burro eres, te voy a correr, los alumnos ya se quejaron, tú no sabes nada. No, sino que primero se gana tu empatía y te pregunta, pues, te empieza a dar ideas, te dice, ¿qué tal si lo planeas así? Mira, tu área de oportunidad es esta. Y nos vemos dentro de una semana a ver qué tal te fue, bueno, un mes, ¿no? Entonces sería ese tipo, una evaluación más
amable, ¿no? Que nos permita crecer. Bueno, pues básicamente eso era lo que quería comentar.